La verdad a veces me pregunto si todo ha valido la pena. Pero cuando me pongo a pensar en eso y me pongo muy filosófica, me doy cuenta que yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena. La verdad es que nadie me preguntó por esta historia. Nadie me ha preguntado por qué emprendí y nadie me ha puesto un comentario diciendo, hey, ¿por qué no haces un video sobre esto? Pero la verdad es que me parece importante que vos también conozcas un poquito más sobre mí, pero sobre todo que conozcas sobre otras historias de emprendimiento porque yo creo que te puedes sentir identificada o identificado con algunas de las cosas que yo te voy a contar hoy. Hola, mi nombre es Ana Lu y soy la creadora de Powerhouse. En este canal vas a encontrar más información valiosa sobre comunicación, emprendimiento y negocios. Espero que te quedes por acá y crezcamos juntos tu negocio. Ahora sí empezamos. Y bueno, ¿por dónde empezamos? En realidad yo creo que tenemos que empezar desde que yo estaba en la universidad. Por ahí del 2013, sí, 2012, 2013, yo todavía seguía en la universidad y empecé a seguir ciertos canales en YouTube, de hecho, de personas que admiraba mucho. Me empecé a dar cuenta que, adicional a lo que yo estudiaba en la universidad, que de paso era diseño publicitario, había todo un mundo de mercadeo digital que yo nunca había conocido y que a pesar de que yo soy de la generación de los millennials, no me entera, en realidad yo no sabía mucho sobre este gremio o sobre esta especialidad de mercadeo digital. De hecho, para ese entonces no me gustaba para nada lo que yo estaba estudiando, no me gustaba para nada decir que yo ayudaba a marcas a vender, porque para mí la palabra vender era terrible. O sea, la connotación que yo le daba a la palabra vender o vendedor o vendedora era muy negativa. Para mí tenía que ver con el consumismo y no con el tema de servicio, que luego llegué a aprender. Pero entonces me empecé como a identificar un montón con el contenido de una chica que se llama Marie Forleo, que de hecho es así como mi ídola. Y, y entonces resulta que empecé a ver todo su contenido, veía todas las entrevistas que hacía, aprendía un montón, me suscribía a todo lo que ella tenía, empecé inclusive a ver la posibilidad de comprar sus cursos, que de paso eran muy caros para mí, pero me di cuenta que había todo un mundo que yo no había conocido porque había estado siempre metida pues en la rueda de hámster de todos, ¿verdad? Tipo ir al colegio, graduarse, ir a la universidad, graduarte, conseguir trabajo, casarte, etc. Y resulta que me empecé a dar cuenta que habían diferentes maneras en las que yo sabía que podía aportar valor. Y bueno, ahí dejé esa idea. Empecé, o sea, seguí investigando, seguí poniendo como mi interés ante esos contenidos. Sin embargo, lo veía muy lejano. Yo veía que era algo que nunca lo iba a poder alcanzar. Que si algún día lo hiciera, sería súper bueno, pero en realidad no sabía ni siquiera por dónde empezar. Y bueno, así se fueron años de años. Por ahí del 2016 tomé la decisión de hacer una maestría en administración de empresas porque yo decía, si yo quiero un negocio, ¿cómo voy a hacer un negocio si yo no tengo ni la menor idea cómo cobrar? No tengo ni la menor idea qué se necesita para tener un negocio. Yo estudio diseño. ¿Qué voy a saber de tener un negocio? Y entonces, bueno, mi creencia limitante era que tenía que saber de negocios para poder hacer un negocio. Lo cual no es cierto, no quiero que cometas ese error vos también. Pero entonces yo decidí hacer una maestría en administración de empresas. Emprendí este reto de aplicar a la universidad que yo consideraba más retadora, más difícil y para sorpresa mía y de todos los demás me aceptaron y entonces pues ingresé. Ingresé a hacer una maestría en INCAE, que es, por si no conoces, es una escuela de negocios muy prestigiosa en la región, en Latinoamérica, y muchas personas de toda Latinoamérica llegan a estudiar esa maestría, que es una maestría en administración de negocios, pero enfocada en generar negocios en la región. Entonces, bueno, para mí era súper llamativo y me parecía chivísima, me encantaba la idea y bueno, toda la experiencia fue súper linda, pero cuando bueno, antes de hacer esa maestría yo estaba trabajando con mis papás, ellos tienen una empresa y entonces yo estaba trabajando con ellos, era un trabajo que me gustaba, yo sabía que estaba haciendo algo bueno por la empresa, pero no me veía ahí por mucho tiempo más. Entonces también la maestría
me sirvió como tiquete de salida. Después de que pasó como el primer año de la maestría, empecé a pensar que realmente no quería volver a esa rueda de hámster. Realmente no quería subir esa escalera corporativa que todos hablaban. Y recuerdo perfecto que mis clases de equidad de género hablaban que muchas mujeres se salían de la escalera corporativa porque no habían incentivos para seguir ahí. Y yo decía, sí, claro, es que en realidad no hay muchas cosas atractivas, por lo menos para mí, de seguir en una carrera hacia ningún lado en donde yo estoy generando valor, no solo para los clientes, sino para personas que ni siquiera me conocen. Y estoy hablando, por ejemplo, de los accionistas de las empresas o los jefes en el caso de las empresas transnacionales, etc. Y entonces empecé a pensar que yo podría hacer otra cosa. Y recuerdo que en una clase de emprendimiento de la misma maestría, me encantó hacer la idea de negocios porque para mí eso era lo que me apasionaba. Recuerdo que en ese entonces, y sigue siendo uno de mis sueños, en ese entonces decidí hacer un salón de belleza. Y recuerdo como si fuera ayer el vacío en el estómago de presentar y de contarle a mis compañeros mi idea de negocios, porque claro, estoy en una escuela de negocios súper prestigiosa donde todos son administradores, ingenieros, economistas, abogados, etc. Y ahí está la diseñadora publicitaria que nada sabe de números y además decide hacer un salón de belleza. Para mí es un sueño que voy a lograr en algún momento porque siempre lo he querido hacer. Yo estoy segura que en mi vida pasada fui estilista, pero en ese entonces claro que me daba miedo porque era un negocio a mis ojos y a ojos de muchas otras personas probablemente, era algo muy superficial. Y sin embargo, hacer todo el proyecto y todo el proceso me movía todo, me encantaba. Y recuerdo que cuando lo presenté me dieron un cheque, porque lo que yo pedí fueron $70,000. Era un juego, obviamente, pero yo lo que había pedido eran $70,000 de inversión inicial y ese cheque todavía lo tengo guardado. No sé dónde, pero lo tengo guardado. Y recuerdo haber recibido ese cheque con tanta felicidad porque yo dije, este es mi primer paso para lograr mis sueños, para ser económicamente independiente. Y, y bueno, pasó, eso fue al inicio del segundo año, creo, de la maestría, y ya cuando me gradué, recuerdo haber hecho varias entrevistas de trabajo y yo sentía que el alma se me quedaba ahí, como que le vendía el alma al diablo cada vez que yo iba a una entrevista, porque yo me hacía chiquitita, me ponía súper nerviosa, no me gustaba. Al final yo decía, sí, claro, fue una buena entrevista, pero no me veo aquí. Inclusive tuve una entrevista en un trabajo que sí quería mucho y ya estando ahí hablando con la chica que me estaba entrevistando, yo decía, híjole, no sé, o sea, esto no es para mí. Y bueno, pues decidí tomar otra ruta, la cual no fue nada fácil y hubo muchísimos cambios en el camino. Cuando decidí emprender, dije, bueno, tengo que hacer algo con mi talento, tengo que hacer algo que yo ya sepa hacer y que la inversión inicial sea mínima. Yo sabía que no quería vender un producto porque ya con la empresa de mis papás vendía productos y no quería trabajar con productos, no quería trabajar con inventarios, no quería trabajar con tiempos límites para poder vender el producto porque, no sé, vencían o porque pasaban de moda, etc. Entonces quería trabajar con servicios. Y decidí emprender en lo que yo sabía era una combinación entre diseño y negocios. Y decidí emprender ofreciendo diseño de presentaciones empresariales. Presentaciones tipo PowerPoint, pero bien diseñadas para que las personas pudieran comunicar su conocimiento de la mejor manera. Resulta que para mí era una idea brillante, porque yo decía, tantas personas tienen charlas todos los días, tienen exposiciones, tienen entrevistas de trabajo, tienen que presentar tesis, etc. Yo le veía oportunidades por todos lados. Y cuando lo lancé, pues en realidad hubo un poco de momentum porque, claro, lo lancé en mis redes sociales personales y porque, pues, la gente no sabía qué era y bueno, estaba interesada. Pero más allá de eso no hubo nada. Y bueno, por más de 2 años decidí dar solamente asesorías uno a uno. Al inicio eran presenciales, luego después de unos como 6 meses decidí hacerlos virtuales porque me di cuenta que me drenaba mucho tener que andarme transportando a diferentes lugares para poder reunirme con mis clientes y aunque a ellas les encantaba reunirse conmigo, realmente no teníamos, o sea,
yo estaba drenada. Cada vez que yo llegaba a las sesiones ya no podía dar el 110%, sino que daba si acaso el 80% en cada sesión. Una vez que pasé mis sesiones a virtuales, recordé el sueño que había empezado desde 2014. ¿Te acuerdas que te dije del mercadeo digital y todo este tema? Y me di cuenta que en realidad mi negocio efectivamente podía ser un negocio virtual. Y aunque era una idea que yo tenía atrás en mi cabeza desde que yo inicié Powerhouse, pues no le había puesto cabeza porque estaba tratando de que la máquina de hacer dinero se moviera, ¿verdad? Y entonces, cuando finalmente pasé mis sesiones a virtuales, me di cuenta que sí se podía. Me di cuenta que era nada más cuestión de educar a mis clientas y decirles cómo funcionaba Zoom, cómo iban a suceder nuestras sesiones y listo. Y poco a poco me fui acercando a ese sueño que había empezado en el 2014. Y bueno, así siguió, luego me mudé para México a vivir con mi novio y entonces desde aquí pues era obvio que iba a necesitar que fueran virtuales porque la mayoría de mis clientas todavía estaban en Costa Rica. Sin embargo, ya una vez aquí en México, yo podía usar más recursos que tenía gracias a mi novio, que es productor audiovisual, y entonces iba a poder grabar más contenido y por ende hacer cursos digitales. Y esto era como el pináculo de lo que yo siempre me había imaginado. Siempre quise tener una academia virtual en donde yo pudiera enseñar a otros emprendedores cómo hacer mejor sus negocios, cómo comunicar mejor lo que ellos hacían. Entonces, poquito a poco me he estado acercando a esa cima que todavía no estoy ahí, todavía es más, yo estoy segura que ni siquiera voy por la mitad. Pero cada vez estoy más cerca e inclusive por aquí, por YouTube, he encontrado un canal interesantísimo que me permite comunicarme con personas como vos, que tal vez no me conocías de Instagram, no me conocías de Costa Rica, no me conocías de ningún tipo de recomendación y sin embargo estás aquí hoy. Y estás aquí hoy aprendiendo y poniéndome atención en esta historia que la verdad es que yo creo que ya lleva unos cuantos minutos más de lo planeado. Pero lo que quería era que vieras que mi historia, aunque muy probablemente es diferente a la tuya, tiene muchas cosas que son similares, tiene muchos miedos que son similares, muchas limitaciones, muchas dificultades que de todas maneras ni te conté aquí toda la historia, aquí te la resumí en, no sé, 10 minutos. Por eso te decía en otro de los videos que aunque otras personas están hablando lo mismo que vos, aunque otras personas tengan un negocio similar al tuyo, nadie lo va a hacer con tu voz, nadie lo va a hacer con tu esencia y eso es lo más importante y lo más interesante de todo esto. Que aunque ya todo esté hecho, no todo está hecho por vos. Entonces, bueno, esta es mi historia de emprendimiento, apenas va comenzando, apenas llevo 3 años al día de este video. Bueno, número 1, lo que quiero es reconocer el camino y documentar el camino hasta hoy. Y número 2, quiero que te des cuenta que esto también es posible para vos. Que este sentimiento de orgullo y de satisfacción por el camino recorrido está disponible para vos. Y vos también puedes tener un emprendimiento sano, un emprendimiento rentable y un emprendimiento donde te sientas sumamente satisfecha o satisfecho de lo que estás haciendo. Porque todo el contenido que vos vayas a hacer va a impactar de manera positiva a tus clientes y a las personas que están dentro de tu audiencia. Espero que te haya inspirado aunque sea un poquito esta historia. Y si así lo fue, te agradecería demasiado que lo compartieras en tus redes sociales o que se lo compartieras a tus amigos o colegas o a las personas que consideres que le pueda servir. Si todavía no te has inscrito, te invito a que lo hagas y además a que actives la campanita para que te pueda informar sobre cada vez que subo un video nuevo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme y ser parte de esta experiencia Powerhouse. Un abrazo, chaito. Y bueno, ya te lo dije todo en el final del video, pero si llegaste hasta aquí, me encantaría que te suscribieras y que además pudieras ver más videos que te dejo por aquí. Te mando un abrazote y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!